glorificado. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por esta gloriosa oportunidad que tú nos concedes de reunirnos, Señor, para proclamar, Padre amado, tu palabra. Necesitamos, Señor, ahora tu asistencia para que yo pueda comunicarlo fielmente, que sea fiel a los textos bíblicos, y también para que mis hermanos y todo aquel, Padre amado, que pueda ver esta enseñanza pueda también ser grandemente edificado. Despiértanos de ese estupor espiritual que no nos permite ver tu propósito, Padre, en cuanto a las misiones. Señor amado, gracias por la carga que tú pones en nuestros corazones. No solamente, Señor, predicar tu palabra aquí en este lugar donde tú nos has ubicado, nuestra Jerusalén, sino también en otros lugares que a ti te plazca llevarnos, Padre. Señor, que tú seas muy glorificado, Señor, es nuestro propósito. Enséñanos, ayúdanos, toma mi mente, Señor, toma principios que son vitales, importantes en estos textos. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes algunos principios, yo diría misceláneos, que tienen que ver en cuanto a las misiones, ¿verdad? Podemos llamarlos principios bíblicos sobre las misiones. Sería una manera de ponerlo en una frase. Primeramente, uno de los pasajes clásicos en cuanto a las misiones, y quizás no lo vea de esa manera al principio, pero luego, según vamos leyendo el pasaje, me refiero aquí al libro de Génesis en el capítulo 12. Esto definitivamente tiene que ver, es un pasaje que tiene que ver con las misiones. El plan redentivo no comenzó con la encarnación del Hijo de Dios. La palabra enseña, reitera repetidas veces, tanto en el Antiguo Testamento nosotros encontramos, ¿verdad? Y lo vamos a ver, el anhelo que Dios tiene en que su gloria sea conocida entre las naciones, que su nombre, su fama, sus excelencias. Como decíamos ayer en nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Dios es muy celoso con relación a su gloria. Y ese propósito misional, ese propósito en cuanto a las misiones, Dios lo tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice en Efesios que Él nos escogió en Él, dice, Efesios 1, que hemos sido escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Eso ya Dios lo tenía en su mente, en su corazón, antes de la creación del universo. Eso es algo verdaderamente que deja a uno con la boca abierta. Como que Dios, antes de crear, ya tiene ese propósito, esa finalidad, desde antes de la fundación del mundo. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, vemos este principio que tiene que ver con las misiones en el llamamiento de Abraham. Dice el versículo primero: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
a la tierra que te mostraré. Vete de a. Sal de y entra. Vete a salir y entra. Eso tiene que ver también con nuestra salvación. Es un salir. Lo que tiene que ver con la salvación es un salir del paganismo, como salió Abraham, porque Abraham era pagano. Lo dice Josué, capítulo 24, que ellos eran idólatras. Taré y su papá Taré. Ellos eran idólatras, allá en Babilonia. Así que es un salir de la idolatría, es un salir del pecado. Aquí vemos nosotros. Sal de un lugar para llevarte a otro. Ahora, aquí viene el propósito que tiene que ver con las misiones. Note usted, y cuando salga, cuando obedece, haré de ti, no dice serás, es muy diferente. ¿Usted entiende? Ahí se elimina de que lo que Dios va a hacer, el hombre tiene algo que ver con lo que va a hacer. No dice tú serás, en otras palabras, tú habrá algo tan grande en ti, tiene algún recurso, no. Haré de ti, eso es hechura. Haré de ti una nación grande. Una nación grande. Eso es lo primero. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En este texto es un texto importante en el Antiguo Testamento que tiene que ver con las misiones, porque entonces, en otra palabra, te salvo, te saco, te he sacado de Babilonia, te he sacado del pecado, te voy a bendecir para que tú seas bendición. Eso es lo que tiene que ver con el llamado misionero, entonces. Entonces, eso ya se ve en el desarrollo del panorama bíblico. Nosotros encontramos que ciertamente Abraham fue de bendición. Pero ¿de qué manera? ¿Cuál fue la base de esa bendición? Ya nosotros sabemos que la base de la bendición de Abraham, la base, él mismo ya tenía aquí, era un viejo ya, su esposa también, completamente, una anciana. Y luego entra, ¿verdad? Cuando Dios le dice en el capítulo 15, no temas, Abraham, tu galardón es sobremaneramente grande. Y entonces ahí viene el diálogo, ¿qué me darás ya que soy? ¿Qué me darás? Tú dices, me va a bendecir, pero ¿qué me dará? Yo no tengo heredero. Y ahí viene la base de la bendición de Abraham, es el heredero. La base de la bendición de las naciones es el heredero, es Jesucristo. Esa es la base. En otras palabras, nosotros ahora que somos creyentes, hemos sido bendecidos, como dice Efesios 1, con toda bendición espiritual, basándonos en que Cristo ha venido a nuestra vida, en que Cristo nos ha salvado. Y lo que tiene que ver con las misiones, para que Dios nos ha bendecido para hacer bendición. O sea, esto es un asunto personal, que Dios me salvó a mí, que esta salvación tan grande es algo exclusivamente para mí. No, te he bendecido para que bendiga a otros. Ese es el punto. Te he bendecido, he derramado mi gracia, te he dado mi perdón, te he dado la vida eterna para que tú seas bendición a otros. Y ahí entra entonces el aspecto de las misiones, de que tenemos el compromiso de misiones. Entonces, eso lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Ahora, aún elaborando un poquito más,
en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, nosotros vemos aquí en Isaías, en el capítulo 42, en el libro de Isaías, me acompañan, capítulo 42 de Isaías. El profeta Isaías es llamado el profeta mesiánico. Usted ha oído eso, ¿verdad? Porque es uno de los profetas que describe más todo lo que tiene que ver con el Mesías. El capítulo 42 es un pasaje mesiánico. El capítulo 49 son pasajes mesiánicos, que es el Espíritu de Cristo hablando por medio de ellos, ¿verdad? Pero aquí, en el capítulo 42, vemos cómo el llamado a hacer bendición a las naciones. Miren cómo comienza. Cantad a Jehová, versículo 10. Un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Lo que descendéis al mar y cuanto hay en él, y las costas y los moradores de ellas. ¿Quiénes son llamados aquí a cantar? Aparte de Israel, las costas. Yo te ve que se extienda. Te bendeciré aquí, te bendeciré donde te encuentras, pero tú vas a hacer bendición a otros lugares. Aleluya. Vas a salir a otros lugares, las costas. Alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela. Esa palabra Sela aparece en los Salmos. Busque como una asignatura, busque la palabra Sela, lo que significa. Uno que se llamaba Sela, no le voy a dar todos los detalles. Ustedes son estudiantes de la Biblia, tienen que estudiar la escritura. Busque la palabra en el diccionario Strong y haga un estudio de la palabra Sela, ¿qué significa, verdad? Los habitantes de Sela. Entre paréntesis, Sela significa, cuando usted ve la palabra Sela en los Salmos, detente a una pausa, medítalo. Eso es lo que significa. Dice: canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. ¿Qué van a decir? Den gloria a Jehová. Es como decir, las costas, súbete a un monte alto y proclama la gloria de Dios. ¿Y qué se le va a decir? ¿Cuál es el mensaje que vamos a proclamar entre las naciones, entre los pueblos, entre las costas? Den gloria a Jehová. Él es el único Dios. Todos los dioses con D minúscula son ídolos. Ojos tienen y no ven, manos tienen y no palpan, oídos tienen y no oyen. Mas Jehová hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, den gloria a Jehová. A esto he venido. Aleluya. Jehová, y dice aquí, y anuncien sus loores en las costas. ¿Te das cuenta? En las costas. En otra palabra, será bendición, pero te va a extender. Mira aquí ahora en Isaías 66, el último capítulo del libro de Isaías. También. Isaías 66. Mira lo que dice el versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar, note usted, para juntar a todas las naciones y lenguas. Aleluya. Esto está profetizado. Aleluya. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en esta exposición.
Dios se ha propuesto de que todas las naciones, de sacar, de tener un pueblo para gloria de su nombre, de toda nación, tribu y lengua. Esa es su meta. Y cuando ya, por eso comenzó todo con Abraham. Ya yo tenía esa trayectoria de todo lo que Dios va a hacer. Él es el alfa y el omega, él ve todo consumado, él ve todo terminado. Pero todo comienza paulatinamente, progresivamente. Dice aquí el versículo 19. Mira el versículo 19. Amén, amén. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Santo. Bueno, ¿cómo vendrá ese tiempo cuando las naciones están en enemistad las unas con las otras? Las naciones están en pugna, en conflicto. ¿Y cómo vendrá cuando las naciones no conocen a Dios? Bueno, el capítulo 42 de Isaías, ¿qué decía? En ese monte, proclamando la gloria de Dios entre los pueblos. Entonces dice aquí, mire para qué, juntar todas las naciones y lenguas, mire para qué, dice, y vendrán, Dios es celoso por su gloria, ¿no? Y verán mi gloria. Oh. Verán mi gloria. ¿Qué texto en el Nuevo Testamento le trae tu memoria? A mí me lo trajo ahora. No tengo en mis notas. Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén, todas las naciones. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Cosa tan extraordinaria pensar. No dice para que vean a los querubines adorándome, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria. Dice aquí, para que vean mi gloria. Y dice, y pondré entre ellos señal, enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan arco y Tubal y a Javán, a las costas lejanas, Santo, que no oyeron de mí, Santo, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria Santo. entre las naciones. Wow. Publicarán mi gloria entre las naciones. Dios es celoso por su gloria, y Él desde antes de la fundación del mundo, Él ha decretado, Él ha determinado llamar de toda nación, tribu y lengua, Amén. formar ese pueblo. Y ese pueblo es el pueblo que tiene la misión de proclamar, Amén. de ir. Salga misionero. Dice aquí, Wow, tremendo. y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en líteras, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Te bendeciré y será bendición, Abraham. Esto es parte de todo esto. Esto es parte de todo esto. Ahora, podemos preguntar cómo Dios llevará esto a cabo. Dios se lo anuncia. Usted va a Éxodo 19, versículo 4 en adelante. Cuando Dios saca al pueblo del cautiverio, al pueblo de la esclavitud de 400 años, el pueblo de Dios, Dios le dice, después que ellos son libertados,
el Señor le dice, vosotros visteis lo que yo hice con Faraón y cómo yo me glorifiqué. Pero lo vemos un momento. Éxodo 19. Le dice, aquí viene Alabado. el propósito de Dios de formar esa nación santa, ese pueblo santo, se repite 3 veces en la Biblia. Aquí la primera vez que se comienza a anunciar ese propósito, cómo es que se va a llevar la gloria, se va a llevar ese mensaje para que todas las naciones proclamen su gloria. Bueno, primeramente Dios prepara, Dios llama a un remanente. Dios comenzó a hacer esa obra con el pueblo de Israel, pero se extiende y lo hemos de ver. Por ejemplo, aquí comienza y Dios le dice en Éxodo 19, versículo 4, vosotros visteis lo que hice. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Yo haré. Yo haré lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Sal de y entra a. Salieron del cautiverio, ya salieron, ahora son de Dios. Hemos salido del pecado, ahora somos de Dios. La pregunta es, ¿para qué? Aleluya. ¿Cuál es la finalidad? Dios me salvó, ok, gloria a Dios, me salvó. Pero Dios tiene una finalidad clara, diáfana, con cada uno de sus hijos. Dios no quiere, amado, que vivamos nuestra vida dando golpes al aire. Tenemos, por la gracia de Dios, tener sentido de dirección. Que nuestra vida tenga propósito en Él, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice, ahora pues, ya son míos, ya los redimí. Los egipcios fueron anegados en las aguas, sus enemigos fueron destruidos, comieron el cordero, cruzaron el mar rojo, ya me pertenece. Ahora pues. Esta es la condición para ser el pueblo de Dios. Si diereis oído a mi voz. Número 1. Un pueblo obediente. Y segundo, guardaréis mi pacto o mi palabra, mi mandamiento. Aquí viene el anuncio que Dios le dice, vosotros seréis. Nótelo, yo quiero que usted conecte esto, hermano, con lo que Dios le dijo a Abraham. Porque al primero que le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Serás. En Génesis 12, ¿cómo le dijo? Sal de tu tierra y yo haré de ti, no eres, haré de ti. Y ya han transcurrido de Génesis 12, acá han transcurrido 4 siglos. ¿Entiendes? Ya, de Génesis 12, acá. ¿Entiendes? Ya la nación fue formada, Abraham era uno solo, recuerden, uno solo. Dios comenzó con uno solo. Comenzó con uno solo y ahora ya la nación se calcula que era más de 1 millón, casi 1,5 millones. Bueno, especula. Yo sé que había más de 1 millón porque eran 600,000 hombres solamente. Sí. Varones, y luego las mujeres, los niños y toda la nación. Entonces dice aquí, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. En otras palabras, ustedes van a ser mi diadema predilecta. Mi diadema, ustedes son el tesoro. Usted entiende algo especial, algo delicado, algo bello. Mi tesoro especial. Ustedes seréis para mí. Y dice, y ahora pues, y dice, y vosotros, una vez más para mí, seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Los sacerdotes son aquellos que ministran delante de Dios.
que ministran, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes con relación a todas las naciones. En otras palabras, no, lo que Dios le está diciendo a ellos es: ustedes conocen a Dios, ustedes van a ser mi puente. ¿Me entienden la palabra? Mi puente. En otras palabras, yo me les voy a revelar a vosotros y ustedes van a ser sacerdotes. Un sacerdote es un representante, ¿me entienden? Un sacerdote representa a Dios. Aarón, por ejemplo, representaba a Dios, la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, Cristo es el sumo sacerdote, el que representa al Padre. Y si Cristo es sacerdote, con S mayúscula, nosotros también somos sacerdote, con S minúscula. Amén. ¿Para qué? Para representarlo a Él. Yo conozco a Dios, yo puedo introducirte a Dios. Esa era la misión que Dios tenía con Israel. Y claro, ellos fallaron. Amén. Esa es la misión que Dios tenía con Israel, de que fuesen un sacerdote que representasen a Dios, que proclamaran su gloria entre las naciones, como hemos leído. Entonces dice, vosotros seréis un reino sacerdote y gente santa. Gente santa, la santidad de Dios, porque Dios es santo. Estas son las palabras, esto es Dios hablando con Moisés. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y usted encuentra aquí que luego Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y claro, un pueblo que no discierne, el versículo 8, amén, 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 todo lo que Jehová dijo, típico, ¿verdad? Amén, amén. Uno predica un mensaje, tú no, amén, amén. Y al otro día, en la misma sandanza. Es típico. Es típico. Pero el propósito, ahora, uno dice, el propósito de que Israel fuese ese reino sacerdotal, esa nación santa, usted sabe que Israel como nación no lo cumplió hasta el día de hoy. Lamentablemente, ¿verdad? Pero ese propósito continuaba. Ahora, vamos a verlo en 2 de Pedro. Han transcurrido siglos y siglos y siglos, ¿verdad? No sé, 4000 años. Pero en 2 de Pedro es la segunda vez que hay este anuncio. 2 de Pedro, capítulo 2. Esta es la segunda vez. Esto para mí ha sido, yo digo, de refrigerio, de esperanza, porque veo la fidelidad de Dios en cumplir sus santos propósitos. 1 de Pedro capítulo 2, en realidad, 1 de Pedro capítulo 2. Ya aquí, hermano, uno dice, bueno, ¿dónde está ese real sacerdocio, Israel? Amén, amén. Israel, pasaron los siglos, nosotros miramos la degeneración de Israel, el pecado de Israel, toda la historia de Israel. Falló Israel. Amén, amén. Pero, Aleluya. ¿ha fallado la palabra de Dios? Amén. De ninguna manera. De ninguna manera la palabra de Dios ha fallado. Vamos. Entonces, Vamos. Dios dijo, tú vas a ser bendición, Abraham, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la manera que lo voy a hacer es que yo voy a sacar, te voy a usar, voy a tomar a Israel como la materia prima para llevar a cabo mi propósito. Israel será el vientre, y de ese vientre llamado Israel, deja salir a mi hijo para que me adore. Ya ustedes han oído esto, ¿no? La simiente está ahí, porque la bendición de Israel no es tanto Israel con relación a la carne, sino aquel que vino de Israel, el Mesías. Está refiriendo al Mesías. Entonces, pero esa palabra está latente. Pasan los siglos, la rebelión, no se dormirá el que guarda Israel. Transcurren todos estos siglos. Finalmente viene el deseado de todas las naciones, viene el Mesías, viene donde ellos le hace el llamamiento del arrepentimiento. Ellos lo rechazan,
solamente aquellos que le recibieron, como dice Juan 1:12, le dio potestad, le dio derecho de ser hijos de Dios. Lo que no somos engendrados por carne y sangre, como los descendientes de Abraham, que creían que ellos eran ese pueblo simplemente porque fueron engendrados, ¿verdad? Que eran parte del legado patriarcal. No, lo que son engendrados por el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y podemos pensar, pero si hace tantos siglos Dios prometió que Israel sería la bendición de la nación, ¿dónde está la promesa de Dios? Vamos a ver. Cristo muere, dice la palabra que en el día de Pentecostés 3,000 personas vinieron, luego se predicó otro sermón y digamos que habían, para dar un número, 8,000 creyentes en Jerusalén. Los dos sermones se convirtieron 5,000 y 3,000. Vamos a poner 8,000 que habían, para dar un número. Relativamente muy poca persona para el cumplimiento de una promesa que comienza desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios es bendecir por medio de Cristo y por medio de Israel y por ende de nosotros que entramos luego. Entonces, ¿dónde está la promesa? Ahora, viene y comienza Dios ahora a salvar, a hacer el llamado. Recuerda que era todas las familias de la tierra, será bendición a partir de acá, de donde te encuentras, a partir de acá, a todas las familias de la tierra. Por eso leí los textos en Isaías que digan, las costas, proclamar su gloria. Ahora, finalmente, mire cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, ¿cuántas naciones habían representadas? Yo se te lo he contado, 16. Ahí está la lista en el libro del capítulo de los Hechos. 16, venían todos estos prosélitos. Ellos reconocían que de Israel venía la palabra de Dios y venían los prosélitos, venían personas gentiles que se circuncidaban, se hacían prosélitos para poder pertenecer. Mire el eunuco no era un judío. El eunuco vino de lejos, hermano, de Etiopía, de África, en el carruaje. Para adorar venía él y para comprar el pergamino. Ahí se está cumpliendo el llamado de Dios a las naciones, pero falló Israel. Pero con la venida del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces viene el llamado misionero, que lo hemos hablado. El llamado, lo que es llamado la gran comisión, que se ha convertido en la gran omisión. La gran omisión es lo que se ha convertido. Entonces, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 28. Y usted lo ve en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el libro de los Hechos también dice el Señor le habló y le dijo, cuando le preguntaron, ¿sabe? Cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, él se quedó 40 días. Él no se fue al primer día, él se quedó 40 días y se aparecía aquí, se apareció acá, se apareció a las mujeres, se apareció acá. El Señor se apareció con pruebas indubitables, dice Lucas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Cuando le preguntaron, tú prometiste, como quien dice, tú no prometiste que Israel será cabeza y no cola, que será la bendición de todas las naciones. Y nosotros estamos bajo la bota de Roma. Restaurarás el reino. Y están pensando en un reino, en volver a ser la nación. La diadema será bendición, será cabeza y no cola. Y nosotros ahora estamos subyugados bajo. No nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso. Por esto es lo importante. Recibiréis poder y me seréis testigos. Aquí viene la bendición, lo que Dios le dio a Abraham. Será bendición a toda la nación. Me seréis testigos. Dios o sea, nosotros nos olvidamos. Mira, hermano, Dios se ha propuesto tener una enorme multitud, como lo vamos a ver al final.
y que yo no obedezca a la gran comisión y la convierta en la gran omisión, eso no lo va a impedir. Que la iglesia tal crea intereses personales, que los falsos predicadores de la prosperidad predican por dinero, eso ellos darán cuenta. Dios se ha propuesto levantar de toda nación, tribu y lengua. Y como hemos hablado en estas clases, cuando hemos dicho de nación, ya usted sabe que son las etnias. People group, los grupos que hay en cada nación, eso es lo que está hablando. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre el evangelismo y las misiones. El evangelismo tiene que ver con predicar el evangelio según la oportunidad que todos tenemos, y tenemos la responsabilidad, la iglesia, de predicar el evangelio. Eso es una cosa. Podemos llamarlo misiones domésticas, de casa, nuestro Jerusalén. Eso es evangelismo. Cuando hablamos de misiones, estamos hablando de predicar el evangelio, pero cruzando fronteras, donde Cristo, lo hemos visto en Romanos 15, recuerda que Pablo quería ir donde Cristo no había sido anunciado. En otras palabras, ir estratégicamente a lugares donde no hay iglesia, donde no hay congregaciones. ¿Me está entendiendo? Y hay lugares en todas partes del mundo donde no hay. Y en el caso de cada congregación, porque una congregación puede decir, bueno, nosotros somos pobres, nosotros somos 10 hermanos solamente, y nosotros no tenemos dinero, todo el dinero está en América. Dios no nos da excusa porque ellos no tenían tampoco dinero. Ellos habían dejado todo. ¿Se acuerda? Pedro había dejado su profesión, había dejado su papá. Ellos dejaron todo. Y el Señor lo envía a ir a las naciones. Vamos a ver qué excusa tenemos. Gracias, Padre. El problema no es que no hay dinero en América. El problema es que hay demasiado dinero y el materialismo tiene a la gente atada. Ese es el problema. No es la falta de recursos. Usted sabe que hay personas dicen, es que no tenemos. Yo estoy hablando, ¿verdad? Porque como he vivido aquí 40 años en Norteamérica, puedo decir, no, es que no hay dinero, hermano. No es eso. Es lo que impide el sentido y el celo de misiones. Es el materialismo. Eso es lo que ata, eso es lo que ahoga. Cuando una iglesia está dispuesta a gastar $10,000 en una alfombra, ¿qué clase de visión puede tener una congregación que puede gastar $10,000, por ejemplo, en una alfombra? Digo, por ejemplo, un ejemplo. O una iglesia que quiere tumbar el edificio para hacerlo más grande, para acumular más diezmo, para como un pulpo ampliar el imperio. Y yo le pregunto, yo soy miembro de esa congregación, yo levanto la mano, pastor, ¿y cuánto se está invirtiendo para las naciones? ¿Cuántos misioneros se están preparando en esta iglesia local para ir a los pueblos? Porque aquí dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. O vamos o enviamos. Si no vamos, entonces estamos enviando el dinero. El dinero que está colectando, ¿para qué? Es para enviarlo. Es para ponerlo en el banco y para que el pulpo tenga más tentáculos. Eso es lo que está pasando, hermano. Entonces, él le dice aquí, en 1 de Pedro, se reitera lo mismo. Dice aquí, en el versículo 9, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Aquí es la segunda vez en la Biblia, y han transcurrido, va a poner 4,000 años, el tiempo que ha transcurrido. Desde Génesis 12:1 hasta esta etapa, han transcurrido todo ese tiempo. Mire esto, hermano, habla aquí de por qué Israel tropezó. ¿Por qué Israel falló? Mira el versículo 4. Acercaos a él
Esto es Pedro hablando. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, mire como casa espiritual. Me parece que había leído eso anteriormente. Y sacerdocio santo. O sea, en otras palabras, yo no me he olvidado de mi propósito que anuncié en Éxodo 2, en Éxodo 19. El propósito mío continúa para ofrecer, lo habíamos leído en el Antiguo Testamento, soy sacerdocio para ofrecer, no corderito, harina, no, para sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida. Ustedes son un pueblo escogido. ¿Recuerdan? En eso, nación, pueblo escogido por Dios, pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el escogido. La base de escoger a Israel no era Israel en la carne, era aquel que Dios había de depositar en Israel. El Israel de Dios, el Mesías. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Dice, para vosotros, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, entonces aquí está, ahí están los que creen y los que no creen. Amén. Los que creen y los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon. ¿Y cuál fue quiénes fueron los edificadores? Los edificadores en el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron? Moisés, los profetas, todo lo que Dios comenzó a tratar con el pueblo. ¿Quiénes son los edificadores en el Nuevo Testamento? Como dice Pablo, edificado habla de los profetas y los apóstoles. Habla del fundamento como los profetas y los apóstoles. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Y Amén. piedra de tropiezo y roca que hace caer. Note usted, en el versículo 4 en adelante dice que los que creen somos edificados. ¿Me entiende, hermano? Él es el fundamento. Él es la piedra del ángulo y en Él somos edificados. Pero los que no creyeron en Él, esa piedra le da un tropezón, tropiezan. Dice, ¿y cómo que tropiezan? Porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, aquí viene el contraste, vosotros, le está diciendo Pedro a los que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, de 3, nación santa, eso está en Éxodo 19, ¿verdad? Y aquí dice, 4, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Número 1, linaje escogido. Linaje escogido. Segundo, ese linaje escogido ahora es un real sacerdocio. Éxodo 19. Recuerda, Dios lo escoge, lo saca del cautiverio egipcio con el fin de que sea un real sacerdocio. ¿Y qué le dice en el capítulo 19? Después que dice real sacerdocio, ustedes ahora son míos, son santos.
nación santa. ¿Por qué son santos? Bueno, cuarto, pueblo adquirido o redimido, porque fueron adquiridos por medio de un rescate, adquirido por Dios. Y aquí viene ahora el propósito que Dios tiene con ese pueblo en torno a las misiones, en torno a las misiones y en torno al ministerio. Dice, ¿para qué? ¿Para qué fue? ¿Para qué eres todo esto? Todo estos privilegios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, eso significa las excelencias. Las excelencias. Eso es lo que significa virtudes, las excelencias de aquel. Note usted, no es para que, ese fue el problema. Israel quería anunciar sus propias virtudes. Nosotros somos linaje nosotros somos nuestros padres de Abraham. Ellos estaban alegando a un patrimonio que databa de siglos atrás. Ellos estaban diciendo, no, nosotros somos... Cristo estaba hablando en Juan 8 de la esclavitud, que el hombre es esclavo. Estaba hablando de la esclavitud. Entonces, nosotros somos esclavos de nadie. Nosotros somos el libre. ¿Cómo que tú dices de esclavo? Ellos estaban entendiendo que yo era un esclavo del diablo, porque la obra de Dios acaba de nacer. Entonces, aquí viene entonces la finalidad. Dice aquí, ¿cuál es la misión de una iglesia? No importa en qué parte del planeta se encuentre. Y tomamos iglesia en el sentido corpóreo, la iglesia, un grupo de creyentes, ¿verdad? Pueden ser 5 como 5,000. Pueden ser 5,000 como 50,000. Pueden ser 50,000 como 100,000. Ese grupo, y comienza individualmente. ¿Cuál es el llamado? Que anuncies. Que anuncies. ¿Te acuerdas? Súbete a un monte alto y anuncia. Y anuncia. ¿Verdad? Que, en voz de cuello, ¿verdad? Que anuncie, proclama. Que anuncie, señalándolo a Él. Las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de Ur de los Caldeos, ¿me están entendiendo? De Babilonia, de la confusión, del pecado, de las tinieblas, a su luz admirable. De la tiniebla a su luz admirable. En otras palabras, ustedes estaban en las tinieblas. Yo he hecho estas maravillas con ustedes. Y ahora yo los llamo para que ustedes anuncien mis virtudes entre las naciones, para que esas naciones también vean mi gloria. Así como tú has visto mi gloria, de la misma manera que tú has visto mi gloria, que tú has experimentado ese gozo, esa salvación, de esa misma manera, tú ahora anuncias. Y le dice y le recuerda, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. No sé si usted capta el peso de esas palabras. Ustedes no eran pueblo, ustedes eran paganos, ustedes estaban en el mundo. Y esas costas, esos pueblos están en la misma condición que ustedes estaban. Y yo lo he redimido a ustedes, lo he salvado con la finalidad de que proclamen mi gloria, de que anuncien mis virtudes. Esa es la visión, la misión que tengo para vosotros. No podemos nosotros vivir nuestra vida. Tenemos, ¿verdad? ¿Sabe la diferencia entre un microscopio y un telescopio, verdad? La ilustración, esto ilustra bien. Un microscopio hace que las cosas pequeñas se vean grandes. Un microscopio, micro es pequeño, lo vea grande. Un telescopio, ¿qué hace un telescopio? Usted ve algo que en realidad es grande. Que en realidad es grande. Y usted con sus ojos naturales, ¿verdad? Y usted mira
como Dios le dijo a Abraham, sal ahora, mira Abraham, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y será como la arena de la mar, la descendencia terrenal, y las estrellas, la descendencia espiritual, por la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo Jesús. Bien. Entonces tú coges ahora el telescopio y te sube, por ejemplo, vamos a decir, en el observatorio que hay allá en Puerto Rico, creo que es en Arecibo, ¿ok? Me gustaría, ¿verdad?, tener esa experiencia de poder ir a esos lugares. Y tú, con tus ojos, tú solamente miras unas cuantas estrellitas, ¿verdad? Unos cuantos puntitos. Pero cuando tú tomas ese aparato, dices, ¡guau! Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y al firmamento anuncia las obras de sus manos. ¡Qué gran! Eso es lo que significa anunciar las virtudes. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Él no es un puntito, Él no es un apéndice. Un apéndice, si me queda tiempo, yo no tengo tiempo, hermano. En otras palabras, que nuestro corazón pueda ampliar y ver que el llamado de Dios es más que mirar su propósito. Dejemos de ver los propósitos de Dios por un microscopio. Tomemos el telescopio y subirnos al monte y ver verdaderamente la gloria de Dios, que Él quiere traer gloria para sí mismo. Y Él quiere a nosotros, nos llama, nos insta a que nos unamos a su propósito, unirnos a su propósito. El propósito ahí, yo lo he deletrado. ¿Tenemos la Biblia? No lo tenemos. Todo el mundo tiene Biblia. ¿De dónde viene todo lo que estamos diciendo? Eso nos estamos inventando, es algo aquí está todo, el plan está ahí. Tomen, ¿verdad? Ahora, dice que en otro tiempo no había alcanzado a misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿De qué manera alcanza misericordia? Romanos capítulo 10. Amén. ¿Cómo es que alcanza misericordia? ¿De qué manera nosotros hemos alcanzado esa misericordia? ¿De qué manera vino la palabra? Aleluya. Entonces, Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 6, Romanos 16. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Aleluya. En tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra? ¿De qué manera nos vino la fe? ¿Qué aconteció cuando vino esa fe? Bueno, vino la confesión, vino el arrepentimiento. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿te acuerdas que lo habíamos leído? No será avergonzado. Isaías 28, 16. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre el judío y aquellos que son paganos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. En otras palabras, Dios no hace excepción de personas. Ya esto no es un asunto de ser judío, ¿verdad? Es el argumento de Pablo en toda la carta de los romanos, ¿verdad? Que los judíos
Son culpables porque recibieron ese conocimiento y lo despreciaron, tropezaron sobre la piedra. Los judíos. Los gentiles también son culpables. Y los paganos también, porque reciben el conocimiento de la naturaleza, las cosas creadas por él, le dan testimonio y ellos rechazan ese conocimiento y ellos son culpables. Entonces dice, porque todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pablo continúa el argumento. Aquí viene. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Porque es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted ve, quien les predique. Aquí viene la importancia de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios. Vive Jehová. Aleluya. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Wow. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Wow. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿hemos sido enviados o no hemos sido enviados? La pregunta es si hemos sido enviados o no hemos sido enviados. Bueno, el Señor ciertamente, lo hemos dicho en la Gran Comisión, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y uno de los Hechos, 5 veces se reitera de que la iglesia está bajo órdenes de marcha para ir a predicar la palabra localmente, ¿verdad? Localmente, domésticamente, nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Ese es el llamado, ¿verdad? Yo no sé, verdaderamente lo digo de diferentes maneras. Y Dios tiene que mostrárselo a usted. Yo puedo enseñar la palabra, pero no se la puedo revelar, ¿verdad? El punto es que esto no es opcional. Esto no es un asunto que uno le dice, bueno, nosotros, hermano Juan, nosotros pues somos una iglesia pobre, no tenemos esto. No hay una excusa, porque el llamado es para toda la iglesia. Del momento que somos creyentes, ya tenemos el compromiso. O sea, que Dios no nos deja escapar. Dios nos dice, bueno, tú no, ok, yo te voy a usar. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que vamos o enviamos, o somos desobedientes. Nadie quiere ser desobediente, ¿verdad? Yo no quiero ser desobediente. Vamos o enviamos. Por ejemplo, mire esto. Cuando el Espíritu Santo habló en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, ¿verdad? Ellos estaban ministrando. Dice que ministrando esto al Señor. Ellos estaban ministrando en la iglesia de Antioquía. Después que yo he observado esto, después que los creyentes en Hechos 13, en Hechos 8, por causa de la persecución de Saulo de Tarso, la sede de la iglesia madre, era Jerusalén. Jerusalén era la iglesia madre, ¿verdad? Y el Señor le había dicho a ellos que cuando reciban el poder, dejasen, vamos a ver si lo podemos entender. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, comiencen a hacer misiones domésticas. ¿Me entienden el término doméstico? En casa. Jerusalén, the comfort zone, el lugar donde estamos, ¿verdad? Predicándole entre ellos. ¿Qué gozo, ¿verdad? Eso es lo primero. Amén, amén. Okay, pero ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, como la iglesia a través de los siglos, la iglesia a través de los siglos, ha recibido este legado, y la iglesia solamente se quiere quedar ellos mismos, comiendo ellos mismos, cuando es un mundo que está podrido sin Cristo. Entonces, el Señor usó a Saulo de Tarso como un látigo, ¿verdad? Mataron a Esteban, mataron a Santiago a filo de espada. Ellos salieron, dice Hechos
8:1, y todos fueron esparcidos, todos los que fueron esparcidos, anunciando la palabra. Comenzaron a anunciar la palabra. Se quedaron entonces solamente los apóstoles en Jerusalén. A partir de ahí, la sede de la iglesia comenzó en torno a las misiones. Ya no era Jerusalén, ahora es Antioquía. ¿No se está entendiendo? Sí. Por eso es que ahora encontramos a Saulo de Tarso, no en Jerusalén, lo encontramos en Antioquía. Esto era por diseño divino. Entonces ellos están ahí, están orando, están ayunando, están sirviendo, están haciendo misiones locales. ¿Me están entendiendo? Domésticas. Ellos están seguramente predicando alrededor de Antioquía. El Espíritu Santo no se había olvidado de su propósito. El Espíritu Santo dijo: me seréis testigo hasta los confines de la tierra. Yo voy a salvar de toda nación y de toda tribu y de toda lengua. Yo voy a cumplir mi propósito. Es Dios que está hablando. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y qué pasó? Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Saulo, sí, el otro, Manaén, el otro. Y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le voy a encomendar. Ahora, Bernabé y Pablo dijo, hermano, como yo a veces he oído esto, yo lo he oído esto, ¿verdad? Pablo le dijo: hermano, prepárense, nos vamos en la misión al mundo, todo el mundo va a arrancar para allá. No, el Espíritu Santo habló y dijo: ¿por qué? Porque la iglesia de Antioquía tiene su misión. La iglesia de Antioquía tenía que continuar predicando domésticamente y no iba, pero enviaba. O va o envía. ¿Me entiendes? Entonces, que toda iglesia tiene que estar comprometida en la misión. Amén, amén. Yo creo que esto es claro en la iglesia del cuerpo de Cristo. Lo voy a estar martillando. Amén. Tenemos que captar la visión de Dios. O vamos o enviamos. Amén. Domésticamente, ¿verdad? Todos nos envolvemos domésticamente. Vamos a predicar en las calles, todo. Magnífico, eso es parte. Tenemos que hacerlo. Ese es el llamado. Amén. Pero dentro de nosotros, Dios pone carga por las misiones, ¿verdad? ¿Ah? Y ahora los hombres van a estar ahí, hermano, y comenzar con el negativismo, ¿verdad? A ponerle trama, ¿verdad? Porque todavía los ojos no están abiertos. ¿Entiendes lo que yo estoy hablando, hermano? Eso es parte del propósito de Dios para una iglesia. Amén. Y hay de la iglesia que le pone trama a una persona que tenga visión misional. Que quiera ir, que arda por hacer lo que Dios quiere y quieren ponerle trama. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia de Antioquía? Oraron por ellos, oraron con ellos, le dieron recursos y se fueron. Se fueron. Y usted ve acá, toda esta raya que está acá, mire esto. Eso es el Espíritu Santo obrando con estos dos hombres, con Pablo y Bernabé. Y como leímos la semana pasada, finalmente quería llegar hasta España. Sí. Ya fue a Europa. Amén. ¿Usted cree que Pablo pensaba ir a Europa? ¿Usted cree que cuando Dios lo llamó en Antioquía, Pablo tiene en su mente que de ese lugar, estaba en un lugar tan pequeño? Porque Israel, ese pueblo, es una nación grande, hermano. ¿Usted cree que de ahí, de eso tan pequeño, de ahí, de ese pueblo, Dios iba a tomar a Abraham para que por medio te haré bendición? Cuando comenzamos a hablar, será bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendigo para que bendigas. Amén. Dios me ha bendecido a mí, con toda bendición espiritual para que yo sea bendición. Amén. Para que yo sea bendición localmente y hasta los últimos confines de la tierra como Dios nos conceda. Para hacer bendición a los demás, para eso que somos salvos. Amén. Entonces, mire ahora esto. La culminación del propósito divino, usted lo va a ver ahora. La culminación del propósito divino. Mire ahora Apocalipsis. Primeramente voy al Apocalipsis capítulo 1. Le decía, amados, que el propósito de Dios de formar a ese pueblo sacerdotal, a esa nación santa, comenzó con el llamado de Abraham en Ur de los Caldeos en Génesis 12. Luego en Éxodo 19 se anuncia de que
Dios quiere que ese pueblo que Él sacó, lo sacó del pecado, que ahora sea un pueblo sacerdotal, una nación santa. Luego, en 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 en adelante, se reitera. Esta es la segunda vez. Ahora, vamos a ver ahora, al fin del siglo, donde ya el pecado no existe. El diablo está en el lago de fuego. Todos los enemigos de la cruz están también en el lago de fuego. Las ovejas de los cabros han sido separadas. Ahora hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a ver si Dios cumple lo que dice. Vamos a ver. Aquí viene ahora Apocalipsis. Usted sabe que Apocalipsis tiene que ver con lo final, ¿verdad? Ajá. Mire esto. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El número 7 en la Biblia es plenitud, porque dice ya algo que está completo, 7 iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. ¿Y qué viene ahora? No, esos reyes. Misión cumplida. ¿Verdad? Hizo. Nos hizo, haré de ti una nación grande. Ahora que ya cumplió. ¿Ya lo cumplió? Hizo. No sé si usted puede ver. Todo esto que se dice, ya, esto ya es un hecho para Dios. Amén, amén. Dios lo va a hacer, aunque yo soy un rebelde, aunque yo no lo quiera hacer, Dios lo va a hacer. Si yo no quiero oír, no hay problema, yo envío a otro. Amén. Yo envío a otro, ¿verdad? Entonces, dice aquí, nos hizo lo que dijo, hermano, lo que dijo en Éxodo, capítulo 19, lo que dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, y aquí viene ya el cumplimiento consumado. Dice, ya en ese momento, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mire acá. Primera de Pedro otra vez. Exactamente, se ha cumplido lo que Dios ha dicho. Aleluya. Mire esto ahora. En Apocalipsis capítulo 5. Amén. Apocalipsis capítulo 5. Amén. 5:10. Dice, está el asunto del libro sellado, ¿verdad? El Cordero toma el libro, el único es digno de desatar los sellos. Dice el versículo 9, 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aleluya. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está la oración suya y la mía. Aleluya. ¿Y qué hacían? Y cantaban Un un nuevo cántico, nuevo. diciendo, digno eres Y de abrir. de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Vosotros sois para mí, ¿recuerdan? Para mí, Santo. para mí, ya lo está, y aquí lo cumple, para mí. Dice aquí, vosotros, dice así, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Misión cumplida. Ya Dios ve eso. Es una realidad, hermano, para Dios. Ya Dios puede ver a esos millones y millones y millones y millones de millones de redimidos de toda nación, de toda cultura, de toda lengua, de todas etnias. Ya Dios lo ve, todo eso realizado, Dios lo ve.
Él lo ve, el alfa y el omega, él ve todo esto realizado, ¿verdad? Y dice aquí, y nos ha hecho, que haré, vosotros seréis para mí. No lo fueron, ¿verdad? ¿Recuerdan? No lo fueron por el pecado de Israel, por todo eso. Pero Dios llama ahora, cuando Israel hubo el declive, que Israel se aparta de los propósitos de Dios, ¿verdad? Como un tren, como digamos en inglés, derailment, cuando un tren, ¿verdad? Se descarría, se sale de las rieles, ¿verdad? Israel, mira esto, hermano, ¿cómo puedo expresar? Es como ponerlo de esta manera, ¿verdad? Israel iba aquí, ¿verdad? Entonces de repente Israel por su rebelión se desvía y coge otra vía, ¿verdad? Y sigue y pasa el siglo. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Ha despreciado Dios Israel para siempre? No. Cuando el número de los gentiles sea salvo, Dios vuelve y trata y vuelve a Israel a las rieles, lo trae de nuevo. Lo trae de nuevo. Así que parte de esta gran multitud, ahí va a estar millones de judíos convertidos, millones, millones y millones. O sea, no pensemos nosotros, ¿verdad? Porque después que Dios trate, cuando Dios termine de las 70 semanas de Daniel, ¿qué es las 70 semanas de Daniel? ¿verdad? Que el reloj profético de las 70 semanas de Daniel quedó en la semana 69. Usted lo puede calcular eso. Y el reloj profético se paró en la semana 69. Y la última semana, ¿qué es la última semana? Lo de la gran tribulación. Y en ese tiempo, cuando venga el reloj de Dios comienza a trabajar, ya Dios no está tratando con los gentiles, sino que ahora comienza a tratar con Israel como nación. Ahora, cuando la Biblia dice que nadie se vaya a equivocar, cuando dice ese texto, por ejemplo, todo Israel será salvo. No, todo Israel, todo israelita, que como usted y como yo, le viene la fe por el oír, por la palabra de Dios. Dios hace el milagro de la generación y tiene fe en el Mesías. Y lo ve como usted lo vio. Dios no trata a un israelita diferente a usted a mí. Es la misma base. La misma base, la misma cruz, el mismo sacrificio, la misma expiación para un judío, el más ortodoxo, el rabí más eminente. Bueno, el ejemplo clásico, Nicodemo. Amén. Nicodemo es el ejemplo clásico. ¿Qué Cristo le dijo a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo iría a la misma sinagoga. ¿Usted cree que él cambiaría su mensaje? Él le diría, usted tiene que nacer de nuevo. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, que predicar. Ahora bien, en esto, llegando a lo último, Primera de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Estos son dos clases en una en realidad. Por eso no hemos entendido porque solamente, y luego vamos a tener un diálogo en torno a lo que hemos hablado, para que así implementar lo aprendido. Primera de Corintios, capítulo 3. Este texto está lleno de esperanza cuando nosotros respondemos al llamado, sea en evangelización, domésticamente. Usted entiende el término, domésticamente en casa, acá. Cuando respondemos a ese llamado, o cuando el Señor pone en nosotros carga y respondemos a las misiones de corto tiempo. Puede ser una misión que Dios le ponga a ir a una semana, a un lugar, a un país. Puede ser 2 semanas de vacaciones que usted toma ese tiempo y dice, Señor, lo puedo dedicar 2 semanas para yo servirte en este lugar, en esta parte del mundo. Voy a ir a este lugar, diré mis pasos, vamos a orar, y yo quiero dirigir mis pasos a este lugar para yo llevar la palabra y cruzar frontera. Ahora, dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 7, el versículo 8.
había la iglesia de Corinto, usted sabe que había cisma, había problemas en esa iglesia. Y algunos decían, había ese partidos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de. Entonces en el versículo 8, en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Entonces, él toma estos dos ejemplos, porque eran uno de las columnas bien eminentes, ¿verdad? Que dice, servidores, miren la palabra, servidores, eso es lo que somos, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, Dios le concedió a Pablo dones, habilidades, y con esas habilidades él está trabajando. Dios le concedió ¿qué dice la Biblia de Apolo? Que era un hombre poderoso en las Escrituras. Me encanta eso. Poderoso en las Escrituras. Era, por así decirlo, estaba hasta cierto sentido a la par, no a la par, sino era un hombre verdaderamente lleno de la palabra y lleno del Espíritu. Y Dios lo usó a él de esa manera. Dios usó a Pablo de esa manera. Dios usó a Pedro de esta otra manera. Dios usó a usted de esta manera. Entonces, mira, por eso que dice aquí, según, ¿cómo dice? Según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces somos responsables de nuestros dones, no al pastor, no. Somos responsables de responder, porque el Señor que nos ha dado eso. Y él dice, bueno, yo planté. Viene Pablo y planta. Se establece una congregación. ¿Usted ve la idea? Están todas esas plantitas, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con esa plantita? En el viaje misionero, ¿recuerda? Se va, se predica. ¿Verdad? Nunca. No viva de las apariencias. ¿Verdad? Usted ve, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, eso es algo tan superficial. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando yo fui a la campaña a campañas evangelísticas. Entonces luego se da la campaña evangelística y hay un montón de personas que, entre comillas, hacen profesión de fe. Hacen profesión de fe. Y cuando pasan al altar por el llamado, toman su nombre, su dirección y su teléfono. Luego, antes de terminar la campaña, el evangelista o el que está dirigiendo la campaña, muy orgulloso, dice, hermanos, démosle gloria a Dios. En este día, 150 personas se convirtieron a Cristo. Esa es la palabra que usan. O hicieron profesión de fe. ¿Verdad? ¿Qué cosa tan superficial? Yo planté, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Y la masa, gloria a Dios. Ahora, y esto se ha comprobado, esto se ha hecho. Yo lo que lo estoy diciendo, esto se ha hecho. En survey evangelístico, se ha hecho esto, se ha tomado las tarjetas, se ha tomado, y luego, 2 semanas, luego se busca a esa persona y hermano, el 90% ni aparece ni está en ninguna iglesia. Y se llenan los libros y se jactan. No vivamos de las apariencias. Cuando se predica la palabra, cuando una vida se convierte al Señor, tiene que ser regada. Esa persona es responsable, naturalmente. Esa persona es responsable, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nos reunimos, ayer nos reunimos, ¿verdad? Va a haber la palabra de Dios. Va a haber la palabra de Dios, pero tú eres responsable, ven a buscar la comida. A no ser que uno tenga enfermo, que hay situaciones donde uno no puede congregarse. Usted entiende lo que estoy hablando. Uno está enfermo, claro. No va a venir a la iglesia enfermo. Estoy enfermo. Pero luego uno investiga. ¿Qué pasó con el hermano? Este hermano que no lo veo tanto tiempo, ¿qué pasa? Y uno lo llama, hermano, que esto, que lo otro. Aquí hemos tenido personas así, se van y no.
se bautizaron en las aguas y todo. El otro día yo tengo un hermano que yo lo bauticé en las aguas. Ha desaparecido de la escena. Lo saludé con amor, hermano. Yo le dije, ¿usted sabe dónde estamos, hermano? Porque vive por acá. Hermano, lo bautizamos en las aguas, era con nosotros. Amamos, hermano, y desaparece de la escena. ¿Verdad? Pero lo que estoy diciendo es, hermano, no vivamos de las apariencias. Si se predica la palabra, si usted está tratando con una persona y usted, por la gracia de Dios, planta el evangelio, usted mismo, no yo, usted mismo, dele seguimiento, explíquele la palabra. Eso tiene que ser un pastor que hacer eso. Amén. Amén. Dice aquí, Amén. dice, así que, aquí viene, así que ni el que planta es salvo ni el que riega. ¿A quién es que se lleva la gloria en todo esto? Sino Dios que da el crecimiento. El grande es el que da el crecimiento. Aleluya. Ni el que siembra ni el que planta. Dios es el que da el crecimiento. Entonces aquí está la combinación de lo divino y lo humano. Yo tengo que seguir sembrando. Siembro. Viene otra persona, riega. Y viene Dios y da el crecimiento. Espiritualmente, numéricamente, como a Él le plazca y el tiempo que Él quiera hacer. Porque nosotros, dice aquí, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Entiendes lo que te dice? Conforme a su labor. ¿Cómo plantaste? ¿Cómo evangelizaste? ¿De qué manera evangelizaste? ¿De qué manera plantaste la misión? ¿Lo hiciste simplemente para que tener más, como dijo alguien, yo quiero tener mucha coronita en mi corona cuando Cristo venga. Déjame ganar mi alma para Cristo. Mira, porque quiere tener coronita, porque tiene que tener coronita en la cabeza. Yo quiero predicar eso porque Dios me ha mandado a hacerlo. Porque arde en mi vida que otras personas que están en tinieblas, como yo estaba en tinieblas, Dios las salve también. Porque yo estaba perdido, yo estaba en pecado, yo estaba en el chiquero como ellos. Y yo quiero que Dios salve a esa gente. Amén. Por eso, Aleluya. dice aquí, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mira lo que le llama. Aleluya. Nosotros somos los que plantamos, los que regamos y somos. ¿De qué manera se planta y se riega? Colaborando con Dios. ¿Entiendes lo que quiere decir? Dios me da a mí la manguera. A uno le da semilla, mire, a uno le da semilla. A Pablo le dio la semilla y Pablo iba regando. Y venía luego venía Apolo con la manguera y comenzaba a regar las plantitas que Pablo y los dos están colaborando, están trabajando para la gloria de Dios. Entonces dice, y vosotros sois labranza de quién? De Dios. No es un asunto la iglesia que yo fundé, mi iglesia, no. Labranza de Dios. Labranza de Dios. ¿Ah? Labranza de Dios, edificio de Dios. ¿De qué manera vamos a ver? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahora viene, él tomó la metáfora de plantar y de sembrar. Ahora está tomando otra metáfora, la de edificar un edificio. ¿Ven? Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, yo puse el fundamento. ¿Y qué fue lo que Pablo puso? A Cristo. Y otro, aquí viene Apolo, y otro edifica encima. Continúa echándole algo, La pregunta no es si se está edificando. La pregunta es, ¿qué es lo que se está echando? Usted tiene el problema que tiene la iglesia. Millones de creyentes, de una u otra manera, recibieron el evangelio. La pregunta es, yo creo genuinamente, muchos creyentes en las megas iglesias, ¿verdad?, recibieron en un momento dado la buena palabra, pero de alguna manera fueron engatusados y terminaron en otro lugar, y ahí comenzaron a mojarle y a echarle otros elementos, y su corazón verdaderamente está corrompido. Yo no puedo decir verdaderamente, todas esas iglesias no, yo no soy el Señor. Yo lo que sé es que Dios tiene un camino más excelente y nos llama a salir de medio de todo eso. Amén. Y ahí en poder y no del hombre. Entonces dice aquí, pero cada uno, mire cómo ríe, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Usted entiende lo que Pablo dice? Yo puse el fundamento. ¿Y cuál fue el fundamento que Pablo puso? Pablo puso
Pablo colocó a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Recuerda? Para que anunciéis las virtudes de aquel. Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vamos a un lugar y tenemos que llevar a Jesucristo. No podemos llevar otra cosa. Entonces, usted va a lugares, hermano. Yo he ido a estos lugares. Y la persona, usted le abre la Biblia, la persona le da sueño. Se sienten aburridos. Se sienten, ellos quieren otras cosas. ¿Entiendes? Es como una persona, lo voy a poner de esta manera, que está acostumbrado a comer cosas picantes. Digamos los mexicanos, con todo respeto. El chile, los ají picantes, ¿verdad? La prima mía, por ejemplo, que estaba casi cuando vino acá, tú no tienes esto. No, porque era todo lo que come tiene que echarle. Entonces, cuando yo le doy la comida, que yo no como eso, la comida, por más sabrosa que esté, no le gusta porque no tiene eso que ella quiere. Entonces, cuando uno va a llevar la palabra, tú vienes y le hablas la escritura. Y tú lo vas buscando en el índice. Estoy hablando de creyentes que tienen muchísimos años, buscando en el índice a ver dónde está el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Aquí mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí que todo será aprobado por fuego. Ese pasaje dice que luego llegará el momento del día del juicio, cuando Dios separará una cosa de la otra. Entonces, el punto es que en las misiones, estar claro, ¿verdad? Si usted va a algún momento dado a una misión del Señor, cruzando frontera, usted sabe lo que eso significa, ir a otro país, ¿verdad? Y usted va a un lugar y usted lo invitan. Digamos, usted va a la misión y dentro de la misión que Dios le mandó, a usted le da una invitación y va a un lugar. No asuma que esa persona, porque usted vea, o sea, no se deje llevar por el tamaño de la iglesia. No se deje llevar por los carros lindos que trae. No se deje llevar por el coro. No. Usted lo que quiere, como dice Pablo, yo lo que quiero saber es si Cristo está en vosotros. Es lo que yo quiero saber, si Cristo. Yo le digo, mire, Gálata insensato, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Todavía no lo veo. Entonces uno tiene que ir, ¿y qué es lo que uno quiere ver? Cuando Pablo iba a una iglesia, él quería ver la formación de Jesucristo. Sea que Cristo esté en etapa de hijito, de joven o de padre, pero que Cristo esté puro. Y qué dolor, hermano, cuando uno va a un lugar y uno ve esas ovejitas tiernas, con ese deseo de aprender, y el líder, el primero, el hombre, quien sea, está desviado y le está dando otra cosa. Amén. Le está dando otra cosa que no es la palabra de Dios. Amén. Bueno, amén no puedo decir amén. Tenemos que decir no. Yo digo, yo no puedo ir a un lugar y ver todo eso bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces tú sabes, yo no puedo hacer nada. Bueno, usted tiene una gloriosa oportunidad ahí mismo. Y usted como dice la expresión, sin pelo en la lengua. Amén. Usted tiene que decir, sin pelo en la lengua. Usted va ahí y usted trae la palabra de Dios tal como Dios se la ha dado. Aleluya. Usted va a ir a un lugar donde, como dice el libro de Isaías, y repararán ruinas y repararán los portillos y removerán, mira como dice, los escombros de 1000 generaciones. Así que está la iglesia, hermano. Los escombros de 1000 generaciones. Y cuando uno va a estos lugares, y yo se lo he dicho quizás en diálogo con el hermano, el reto es increíble lo que hay. Porque mire, están los inconversos, que usted le va a predicar, gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Pero aparte de eso,
Está la iglesia contemporánea con su show, ¿verdad? Con su show, una proyección del evangelio de prosperidad corrupto. Y uno va a ese lugar y uno lo que ve es una desolación. O sea, ellos no lo ven. Y uno está, el poder de Dios, y brinco y salto, y esto y lo otro. Y los disparates más grandes se dicen, yo, sí, esto es el gran poder de Dios. Y ahí no hay nada. Ahí es lo que hace, es un completo desierto. Un completo desierto. De la manera que se discierne, como yo siempre digo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y digo esto, y póngalo usted a prueba. Póngalo a prueba. No para tirarle piedra, sino para orar y poner nuestro grano de arena según Dios nos conceda la oportunidad de hablar la palabra. Cuando la iglesia habla la boca, cuando la iglesia abre la boca, ahí se sabe quién es el rey. Yo siempre digo esto. Usted va a un lugar y si usted se va a un lugar que usted no conoce y usted cree que por lo que usted ve en la iglesia por fuera, que es una iglesia, ¿por qué usted cree que Pablo dice, no habéis discernido el cuerpo de Cristo? En primera que no se discierne, se discierne. Discernir. Usted puede discernir el cuerpo. Usted va a un lugar y dice, este es un verdadero creyente. Usted no dice nada. Pero esa hermanita, usted sabe, usted discierne, usted ve su lenguaje, cómo habla, cómo se... Este hermano, la manera que está actuando, este hermano, esta persona, esto... Uno no dice nada, pero uno lo discierne. ¿Está entendiendo? Por eso es que Pablo decía, cuando yo vaya allá, yo voy a poner las cosas en orden. Vamos a ver. Iré con amor, iré con una vara. Así decía Pablo, porque sabía lo que estaba allí. Entonces uno va a ese lugar y uno no quiere, ¿verdad? Porque no, pueden apedrear a uno. Sería la gloria morir por Cristo si lo apedrean a uno. Pero, ¿qué tal si usted va a ese lugar? Y como siempre digo, uno va a esos lugares, trate primeramente con el liderazgo. Ahí está todo. Amén. El liderazgo. Amén. Porque si ellos no ven, Amén. ¿entiendes? Si ellos no ven, ¿Cómo va a ver? ellos no van a permitir, ¿verdad? Ellos no van a permitir. Yo tuve una iglesia por un tiempo. Por 5 años yo estaba aplicando la palabra, pero llegó un momento cuando no querían y comenzaron a darme aletazo para que yo saliera corriendo. No tiene que darme aletazo, ya yo me voy, esto no es para mí. Porque era simplemente querer levantar un imperio. Lo que estaba ahí era levantar un imperio. Verdaderamente. Y como yo veía las cosas que no eran en el orden divino, yo lo veía claramente. Yo lo veía claramente. ¿Verdad? Había intereses creados, había cosas que estaban pasando. Entonces yo no soy conejito de indio. Yo no puedo estar en un sitio donde Dios 100% no es honrado. No puedo estar ahí, hermano. No puedo estar ahí. Y que Dios nos guarde, hermano. Y que respondamos al grito de ir a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia tú nos ayudes, nos dé tu gracia, podamos responder al llamado mesiánico, al llamado, algunos de nosotros llamado doméstico, aquí localmente en nuestra Jerusalén. Otros, según tu espíritu, hable y diga, apartame a este hermano, a esta hermana, para la obra que yo lo he enviado. Y que tú des tu gracia, tu sabiduría, tu palabra, tú que arda en el corazón, oh Dios. Aleluya. Padre, ir en pos de las misiones aquí y afuera, en todas partes, Padre, según los dones, según la gracia que tú nos has dado. Todo esto, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.